¿Quieres subir tú? Bueno, hoy la exposición de la palabra va a estar basada en el Salmo 19. Llevo bastante tiempo con los salmos, la verdad es que me son de una bendición enorme. Iba a decir que es uno de los que más me gustan, pero es que me están gustando todos. Ya es que no tengo preferidos, todos son muy buenos, muy edificantes. El título no está, solamente la Escritura. Menos mal que tengo el bosquejo, porque me he olvidado el texto. Bueno, solamente la Escritura. Vamos a basarnos en el Salmo 19. Salmo 19 es uno de los más bonitos. Bueno, lo dicho, más bonitos. Todos son bonitos. En los primeros versículos nos habla de la grandeza de Dios, anunciada a través de la naturaleza. Y ya a partir del 7 y al 9 nos habla de celebrar la autoridad de Dios a través de su palabra escrita. Pero permítanme, muy bonito, permítanme que antes, a modo de preámbulo, les dé unas citas que me conmovieron mientras estaba preparando el mensaje. La primera cita es de nuestra pastora Andrea. Nos decía que el verdadero avivamiento empieza de rodillas, cuando te encierras, callas, le oyes y le clamas. Y continuaba diciendo al final: el dueño de mi vida eres tú, y todo lo que hagas conmigo será bueno y perfecto. Esto nos decía nuestra pastora Andrea, y yo lo cogí para mí y lo he querido añadir a esta palabra porque es oportuno. Agustín de Hipona, otro teólogo muy importante de la Iglesia, en su libro Confesiones hablaba y nos decía, escribía: nos has hecho para ti, Señor, y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Sí, hermanos, el avivamiento no es brincar, no es saltar. El avivamiento es una búsqueda interior de corazón. Es una relación personal con el Señor. Es lo que nos dice Jesús, que te conozcan a ti, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. No hay avivamiento donde no hay reforma. Francis Schaeffer, un teólogo también muy reconocido, en su libro La ciudad muerta, decía que voy a parafrasear porque no me han puesto la cita, decía que no hay avivamiento si no hay un volver a las Escrituras, si no hay una reforma en el interior y una búsqueda
de las Escrituras. Y eso fue precisamente lo que ocurrió en Alemania el 31 de octubre de 1519, cuando un monje agustino, Martín Lutero, proclamó en la iglesia de Wittenberg las 95 tesis que provocaron un debate teológico y acabaron en la Reforma protestante. Un tiempo de avivamiento, un tiempo de volver a las Escrituras. Eso fue la Reforma, un tiempo de volver a las Escrituras. Lutero, si hacemos un compendio, un resumen de esas 95 tesis, nos vendrían a decir: sola Escritura, solamente la Escritura. La Escritura es nuestra única regla de fe, nuestra única fuente de autoridad. La sola gracia, solamente somos salvos por gracia, por medio de la fe. Sola fide, solamente por fe somos salvos. Solo Cristo, solo hay un nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Y soli Deo gloria, solamente a Dios la gloria, no a ningún nombre, solamente a Dios sea la gloria. No, hermanos, no hay avivamiento sin reforma, y la reforma debe comenzar con nuestra fuente de autoridad. ¿Cuál es nuestra fuente de autoridad? La palabra de Dios. Y ahí tenemos a un Lutero que se para enfrente de la Iglesia y dice: la Biblia es mi única fuente de autoridad. La Iglesia Católica decía que sí, que la Biblia era la fuente de autoridad, y se lo agradecemos, sí, tienen razón. Pero también añadían la tradición. Y a esto añadían además la infalibilidad de la Iglesia en la persona del Papa, que además definía doctrina. Véase que ponían a la Biblia por debajo. La palabra de Dios, hermanos, es perfecta. Es perfecta. Y es por ello que vamos a ver ciertos atributos de la palabra. Y por ello hemos escogido el Salmo 19. Vamos a ver qué enseña la Escritura acerca de sí misma. Vamos a leer el Salmo 19. Dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Vamos a ver, ¿qué enseña la Biblia de sí misma? Lo primero que enseña que es perfecta. La Biblia es perfecta. Muy bien. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La ley de Jehová es el término general que el Antiguo Testamento utiliza para referirse a la voluntad revelada de Dios, que de ella dice que es perfecta. La palabra perfecta, ¿qué es? Es un adjetivo, en hebreo es temen, que significa perfecto, sin mácula, sincero, entero, total, completo, cabal, lleno. Véase, moralmente recta. Que no le falta nada,
la perfección de la ley de Dios apunta ¿a qué? A que es suficiente, a su suficiencia. Ese es el atributo de la Biblia, la suficiencia. Y eso no significa que la Biblia trate todos los temas habidos y por haber. La Biblia no es un libro de geometría, de física, de matemáticas o de química. Significa que la Biblia es suficiente para todas las necesidades del ser humano, todas las necesidades morales y espirituales. Dicho de otro modo, aunque no todo ha sido revelado, porque las cosas secretas pertenecen a Dios y lo revelado a los hombres, todo lo que el ser humano necesita saber para conocer a Dios está en la palabra. Ella es suficiente como para llevarnos a la salvación. Pablo a Timoteo le dice, desde la niñez se te han enseñado las Sagradas Escrituras, las cuales te han dado sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo. Hermano, yo no necesito el testimonio de la Iglesia para saber que soy salvo. Y hermano, yo amo a la Iglesia, yo soy un convencido eclesiástico, pero no. En la Biblia encontramos la salvación. La Iglesia debe ser fundada sobre el testimonio de la Biblia y no la Biblia sobre el testimonio de la Iglesia. No. Es la Biblia la que tiene todo el fundamento. La Biblia también es suficiente como para prepararnos para vivir, para la vida cotidiana. Vamos a ver dos versículos que la traducción, la NTV los traduce de una manera exquisita, hermanos. Es que no tienen comentario. Los voy a leer porque es que no tienen comentario, ya se interpretan a sí mismos. Segunda de Pedro 1:3 nos dice, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y segunda Timoteo 3:16-17, que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. No veas, hermanos, qué traducción, si no necesita explicación. Me encanta esta traducción. Hermano, querido amigo que nos visitas, ¿quieres ser salvo? No necesitas el testimonio de la Iglesia ni de ningún hombre. En la Biblia encontrarás el testimonio de Dios. Y hermano, tú te puedes encontrar al borde de la locura, sumido en la depresión más profunda. ¿Y qué necesitas? ¿Un psicólogo humanista? ¿Un psiquiatra? ¿Tu propio consejo? Con la voluntad revelada de Dios, hermano, es suficiente. La ley del Señor es perfecta. Como dice la versión de las Américas, que restaura el alma. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. Hermanos, ¿estamos dispuestos a admitir este principio? Hágalo. Hágalo porque le va a ir bien. La palabra de Dios, hermanos, es fiel. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Se dice que el testimonio de Jehová es fiel. La palabra hebrea para este adjetivo es betaj, que significa seguro. De hecho, la Biblia de las Américas lo traduce así, seguro. El testimonio de Jehová es seguro. La connotación de este adjetivo es que es confiable, que es seguro. Por eso
lo traduce así. ¿Y apunta a qué? A su confiabilidad. La Biblia es confiable. Diga lo que diga, sin reservas, podemos confiar plenamente en ella. La razón, ¿por qué? Porque la razón no reside en el testimonio de las evidencias externas, sino en la evidencia interna. Le voy a poner una ilustración. Imagine usted que dos hombres son testigos de un asesinato. Ambos son llamados por la justicia para dar testimonio. El primer testigo resulta ser un médico de prestigio, esposo fiel, padre ejemplar, ciudadano intachable, maestro de la escuela dominical. ¡Wow! Y lo tiene todo. Lo tiene todo este testigo. Y el otro testigo, pues tenemos a Pepe Botella, un conocido borrachín del barrio, y ambos fueron testigos. Ambos dirán la verdad. Pero ¿a quién se le dará más peso? ¿A quién cree usted que será el testigo más confiable? El que tiene mejor testimonio, ¿verdad? A ver, hermanos, ¿quién es más confiable? ¿Este venerable médico o el Dios del universo? ¿Quién tiene más testimonio? ¿Quién es más confiable? ¿El Dios eterno o el mejor de los hombres que usted pueda pensar que es? Dios, ¿verdad? Primero, ¿por qué? Porque el honorable médico no lo sabe todo. Quizás su punto de vista no lo vio todo. Dios conoce el pasado, el presente, el futuro, lo real, lo posible. Él lo sabe todo. Dice que sus ojos son como llamas de fuego. Él puede penetrar con su mirada hasta en lo más íntimo del ser humano y conoce tus pensamientos y las intenciones de tu corazón. Aún no están las palabras en nuestra boca cuando Él ya las conoce. Oh Señor, dice el Salmo 139, tú me has escudriñado y conocido, tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos, tú escudriñas mi senda y mi descanso y conoces bien todos mis caminos. Dios es el testigo más confiable que cualquier persona. Él lo conoce todo, hasta las intenciones del corazón. Lo sabe mejor que nosotros. Segundo, Él está presente en todo lugar, al mismo tiempo y con toda su plenitud. Lo dicho, hubo cosas que el doctor no pudo ver, pero Dios lo ve todo. El mismo Salmo 139 nos dice, ¿acaso me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, he aquí, allá estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí estás tú. Vamos a ver, si bajo a la fosa de las Marianas, 11 kilómetros de profundidad, 11.000 metros, allí está el Señor. Si subo al Everest, 9.000 metros de altura, allí está el Señor con toda su plenitud. Nadie puede esconderse de Él. Él es el testigo fiel y verdadero. Él no necesita testimonio de nadie, porque lo sabe todo. Y porque estaba allí, porque Él lo vio todo. Por eso su testimonio escrito es fiel y confiable. No hay nada más confiable que la palabra de Dios, porque Él lo sabe todo. Fijaos, es tan confiable, la palabra de Dios dice que una ballena se tragó a Jonás. Pues si la palabra dijera que Jonás se tragó a la ballena, sería cierto, porque Dios estaba allí. Créalo, Dios es el testigo fiel, porque para Él todo es posible. Él es todopoderoso. Y, hermano, ahí estás tú, deprimido,
en medio de la locura, tu negocio va mal, estás al borde de la quiebra y de repente oyes a un abogado que te dice, ay, si ponemos una coma más para allá, si quitamos esto, si defraudamos impuestos, y escuchas la voz de Dios que te dice y que te manda ser honesto, que confíes y que Él va a resolver y que Él te va a bendecir. ¿Le crees? ¿A quién crees? ¿Al abogado que te dice que mientas? ¿O al Dios que te dice que tengas confianza en Él? Ninguno de los que confían en mí, dice, serán avergonzados. No te impacientes, confía, deleítate, encomienda a Jehová tu camino. ¿Y qué? ¿Y qué? Él hará, hermano. Gloria a Dios. Ya me estoy calentando. Bueno, 3. La Biblia, ¿qué es también? Recta. Que los mandamientos de Jehová son rectos que alegran, muy bien, que alegran el corazón. La palabra hebrea para recto es yasar, que significa recto, derecho. Es un contraste de lo torcido. La rectitud de la palabra nos habla de qué. ¿De qué nos habla? De seguridad. La palabra de Dios es recta, es decir, segura, beneficiosa en todos nuestros caminos. Bueno y recto es Jehová, por eso Él enseñará a los pecadores sus caminos, nos dice el Salmo 25. La idea que es, la idea es que todo lo que dice la Biblia es para nuestro bien, para nuestro gozo. La cuestión clave, ¿tú lo crees? ¿Crees que lo que dice la palabra, la Biblia, es para nuestro gozo y para nuestro deleite? ¿Sí lo crees? Vale, ahora veremos. Muy bien. Pues nada, imagine usted, ¿dónde está? ¿Está Raúl? ¿Está arriba? Bueno. Imagina nuestro hermano Raúl que va al concesionario de Ferrari a comprarse un Ferrari, un F80, el más potente, 360 kilómetros. 360 kilómetros hora. Caballos tiene 1000 y pico, 1040 o así, una burrada, ¿eh? Y va nuestro hermano Raúl, enchega la radio, pone alabanza. Pone alabanza nuestro hermano Raúl y pone pues estas que son movidas, ¿no? Porque claro, el coche pide marcha el coche. Y de repente se encuentra con una ley escrita que dice 80 kilómetros por hora. Y usted no, nuestro hermano, ¿qué puede pensar nuestro hermano Raúl? Eso está para que yo no disfrute de mi Ferrari. ¿Usted cree eso? ¿Que eso está para no disfrutar del coche? No, hermano. Esa ley está para que usted disfrute más de su vehículo. Está para protegerle, para que disfrute su Ferrari durante más tiempo. ¿O no? Claro que sí. Los mandamientos de Dios nos protegen, nos bendicen y nos hacen felices. Te harás lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, ¿a fin de qué? De que te vaya bien, dice Deuteronomio. Lo bueno y lo recto. Todavía me acuerdo de una predicación de nuestro pastor Guillermo. Lo bueno y lo recto. Todavía me acuerdo. Se quedó grabada. Tenemos que hacer lo bueno y lo recto. Porque los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Los mandamientos del Señor son para gozo y disfrute, no para cargar, no para fastidiar, no, para tu bien, hermano, para tu bien. Y bueno, y ahí estás tú, en medio del conflicto. Llevas 3 años que tu vida es un infierno. Tu matrimonio no rula. Peleas continuas con tu mujer,
Si tú dices blanco, ella dice negro. Estás viviendo un infierno. Y a eso que te encuentras con el hermano Óscar, y el hermano Óscar te dice, oye, pues pide consejería, porque nuestro hermano Jonathan, el pastor Jonathan, la verdad, el Señor le ha dado gracia para tratar esto. Pide a la pastora Flor que te dé hora con el pastor Jonathan, que él te ayudará en este tema. Y bueno, y el hermano pide hora a la pastora Flor, le da, y bueno, ya tienen los dos, el matrimonio está con el pastor Jonathan, buscando consejería matrimonial, y bueno, y cada uno pues dice la suya, y el pastor Jonathan, después de escuchar a ambos, dice, bueno, esto es sencillo, este problema es sencillo, esto se resuelve fácil. Fácil, muy fácil. Solo tienen que hacer lo que dice la Biblia. Tú, hombre, a ti el Señor te manda, ama a tu esposa, hasta tal punto que estés dispuesto a dar la vida por ella. Amén. Y a ti, mujer, la Biblia te manda que respetes a tu marido, que te sometas a él, en lo que no sea pecado, claro. Aunque no te guste, para nada. Así de sencillos. Si ambos hacen lo que Dios les dice, le irán bien, serán felices. Pero dice, hombre pastor, pero no es tan fácil. Y Jonathan les dirá, ¿crees que la Biblia te está mandando, lo que la Biblia te está mandando es para tu felicidad y gozo? ¿Lo crees? Si lo crees, es así. Créele a Dios, porque aunque parezca difícil, la palabra de Dios es recta, que obrará en tu beneficio y en tu felicidad. Amén. Así que va a ser obediente. Bueno, 4. La Biblia es pura. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Se nos dice que el precepto de Jehová es puro, también la palabra puro es un adjetivo que puede traducirse como claro o limpio, claro, tan claro o limpio que alumbra los ojos. La pureza de la palabra hace referencia ¿a qué? A la claridad. Y la claridad precisamente es lo contrario de lo que decía la Iglesia de Roma. La Iglesia de Roma enseñaba que la Biblia era un libro oscuro, que necesitaba ser interpretado. ¡Qué oscuro y qué tonterías! ¿No hemos visto, no hemos leído unos versículos clarísimos que nos decían lo que habíamos de hacer? La palabra del Señor es pura, que significa clara, es un libro claro, transparente. Ahora bien, esta claridad no significa que todas las partes de la Biblia sean igualmente claras. Pedro menciona que hay porciones en los escritos de Pablo que son difíciles de entender. Dice, habla de estas cosas en todas sus epístolas, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender. Tampoco significa que todas las partes de la Biblia sean claras para todas las personas. ¿Recuerdan al eunuco? Felipe corriendo le alcanzó y le oyó que leía el profeta Isaías y entonces le dijo, ¿acaso entiendes lo que lees? Y dice, ¿cómo podré yo a menos que alguien me guíe, que alguien me lo explique? Y ahí estaba Felipe. La iglesia, hermanos, necesita maestros dados por Cristo. Porque él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿A fin de qué? De perfeccionar a los santos. Hermanos, pero hay algo que la iglesia necesita aún más. Aún más que la Biblia, aún más que maestros. Necesita, sobre todo, la obra de iluminación del Espíritu Santo. Necesitamos que el Espíritu Santo nos abra las Escrituras, nos ilumine, nos dé luz, nos alumbre los ojos.
Hermanos, que la Escritura es suficientemente clara en sus partes centrales, como para ser entendida y producir convicción de pecado. A ver, sí, el milenio pues no puede estar claro, el rapto, la segunda venida, hay partes confusas que pueden darse a diversas interpretaciones, pero una cosa es clara, el Señor nos manda a estar preparados. Y a eso es lo que tenemos que agarrarnos, a estar preparados para que cuando Él venga, antes, durante, en medio, después, cuando sea, pero estar preparados. Amén. La palabra es clara, hermanos, cuando nos dice, no adulterarás, no dirás falso testimonio, no matarás, no hurtarás. Hermanos, yo no necesito ser un genio de la NASA para entender eso. Usted tampoco, ¿verdad? No es un científico de estos que ha enviado a la luz, no. Lo entendemos, ¿verdad? Es fácil de entender. Hermanos, la palabra por su claridad alumbra los ojos, hace sabio, nos hace sabio para la salvación. Desde la niñez te han enseñado las Sagradas Escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Más claro, el agua. Segundo de Timoteo 3:17, Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Si la palabra se explica a sí misma, hermano, no hay nada de confusión en su parte central. Y bueno, volvemos a ti. Allí estás tú, en medio del dilema, estás en el paro y te ofrecen un empleo, un buen sueldo, un coche, no un Ferrari como el de Raúl, un BMW, un BMW, tremendo coche también, un buen sueldo, prestigio, pero claro, después viene el pero. ¿Cuál es el pero? El pero es que debes acercarte de manera inapropiada a personas del sexo opuesto. ¿Y tú qué dices? Y entonces viene a tu corazón la palabra del pastor del otro día, que dice, porque es la voluntad de Dios vuestra santificación, es decir, que os abstengáis de la inmoralidad sexual. Y tus ojos son alumbrados con la palabra que te trae a memoria el Espíritu Santo. Y así que dejas de fingir que no sabes y rechazas el empleo. La Biblia es tan clara que es capaz de prepararte, hermano, para toda buena obra. ¿Lo crees? Créelo, porque es así. Hermanos, necesitamos un corazón regenerado, dispuesto a someterse a la voluntad del Rey. Como decía nuestra pastora Andrea, el dueño de mi vida eres tú. Y todo lo que hagas conmigo será bueno y perfecto. Me llegó al alma. Y también lo hago mío. Y espero que lo hagan también ustedes suyo. Porque Él es nuestro dueño. Y es totalmente cierto. Todo lo que hace el Señor con nosotros es bueno y es para nuestra perfección. Amén. 5. La Biblia es limpia. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. La palabra limpio viene del adjetivo tahor, que significa pues, limpio, puro. ¿Y qué denota? Denota ausencia de impureza, suciedad, contaminación o imperfección. Tiene que ver concretamente, en este caso, con la química, sustancias químicas sin adulterar, parezco dominicano ya, ¿no? Adulterar. Las palabras del Señor son palabras puras, como plata probada en un crisol de tierra 7 veces refinada. Nos dice la Biblia de las Américas. Palabras puras. Una traducción más interesante. Una sustancia química es estable cuando mantiene sus propiedades. Cuando la mezclamos
¿qué pasa? Deja de ser pura y estable, ya no es estable. Cuando la Biblia hace referencia a su pureza, nos está hablando de que es estable, que es eterna, para siempre estable. Dios, eso nos dice la Biblia de Jerusalén. La Biblia es para siempre estable. Dios es eterno. Generaciones van, generaciones vienen, pero la palabra del Señor, ¿qué dice? Permanece para siempre. Toda carne es como hierba y todo su esplendor como flor de la hierba. Se seca la hierba, cae la flor. La palabra de Dios permanece para siempre. Y ella siempre será pertinente, siempre será nuestra autoridad. La Biblia nunca será anticuada, nunca pasará de moda. ¿Por qué? Porque Dios es eterno, porque Dios siempre es antiguo y moderno. Y la palabra está escrita para suplir todas nuestras necesidades, que por cierto, siempre serán las mismas. Las necesidades del ser humano pueden cambiar los tiempos, pero siempre serán las mismas. La palabra de Dios es pura, es decir, no adulterada, con ninguna filosofía humana. Es eternamente estable. Jesús, ¿qué dijo Jesús? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así que, hermano, ahí estás tú, en otra entrevista de trabajo. Ya has rechazado aquella, saliste del despacho, pero te llamaron para una segunda oportunidad en otro lugar. También un trabajo también muy bueno. Aquí no tienes el riesgo del tema de la inmoralidad. Y bueno, y todo apunta a que bien, todo va bien, todo parece magnífico, hasta que el entrevistador te dice que las horas extras son obligatorias. Y además el domingo tienes que trabajar. Aquí tenemos un problema, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aparte que la palabra dice que no dejemos de congregarnos, pero es que yo quiero, no hace falta que me lo digas, es que yo quiero congregarme. Tenemos un problema. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué haría usted, hermano, en esta situación? ¿Sería obediente a la palabra? Ahí se lo dejo. No es el tema. Medite. A lo mejor tantas horas extras no le convienen. Total. Yo, como estoy viendo en la declaración de renta, se lo está llevando todo a Hacienda. O sea, está trabajando para Hacienda, ya se lo digo. He visto barbaridades, hermanos. Gente trabajando como burros para pagar Hacienda. ¿Vale? O sea, no trabaje tanto y venga a la casa de Dios. Va a ser más feliz. Ya se lo aseguro, La Biblia, hermanos, es verdad. Verdad, en el texto, es un adjetivo, pero realmente está funcionando como un sustantivo, como un nombre. Un adjetivo califica el nombre, pero verdad es más un nombre, un sustantivo. Véase, la Biblia es verdad, o sea, está unido intrínsecamente a la Biblia. La verdad, la Biblia y la verdad es uno. La palabra hebrea es emet, que significa fiel, fieles, seguros, verdaderos, veraces. Y esto nos habla de ¿qué? De la inerrancia, una palabra, no me gusta mencionar palabras raras, pero bueno, viene a significar que la Biblia no tiene error. Mi alumno, estamos en ello, en la Biblia con la palabra de Dios, y nos habla también de la inerrancia. La Biblia no tiene error. La inerrancia no significa que el lenguaje de la Biblia tenga que ser preciso para ser verdadera.
Es que hay gente que, como que si el lenguaje de la Biblia no es científico, como que... Mire, le voy a hacer un ejemplo. Si yo le preguntara a Eric, nuestro hermano Eric, ¿está por aquí? No está nuestro hermano Eric, si lo he visto. Ah, está por aquí. Ah, vale, está por ahí, vale. Si yo le preguntara, Eric, ¿cuántos años tienes? Él que ha estudiado ciencias, ha estudiado una carrera de ciencias, él podría decirnos, tengo 34 años, 2 meses, 1 día, 12 horas, 25 minutos y 4 segundos. Pero a ver, 34 años no bastarían, no bastarían, no sería suficiente decir tengo 34 años. A veces, hermanos, el lenguaje muy técnico imposibilita la comunicación. Y esto lo digo ¿por qué? Porque hay personas que entienden que por el hecho de que la Biblia no es precisa científicamente en su lenguaje, ya no es verídica, ya no es veraz. Y eso no es así, hermano. Dios es tan bueno que se adapta a nosotros, se adapta a nuestro lenguaje, nos habla en términos sencillos y entendibles que los podamos entender. ¿Para qué? Para que la comunicación sea posible. Hermanos, Dios se adapta al ignorante. Por eso la Biblia es tan clara. Dios se adapta a nosotros. Lo que Dios dice acerca de cualquier cosa siempre es real, correcta y acertada. Y podemos confiar en su palabra. Ahora bien, alguien podrá decir, bueno, la Biblia se equivocó, porque dice que el sol es el que se mueve. Y no es así, es la tierra que se mueve alrededor del sol. Porque Josué, ¿qué dices? Josué dice que el sol salió y se paró. Pero yo pregunto, hermano, ¿no es el mismo lenguaje que usamos hoy? ¿Acaso usted no dice que el sol sale por el este y se oculta por el oeste? Y el sol realmente no corre, es la tierra la que corre. Pero es una expresión del lenguaje. La realidad no es así. La tierra se mueve. Pero nosotros utilizamos a diario ese lenguaje. Es un lenguaje común nuestro y la Biblia se adapta a ese lenguaje. ¿Me entienden? La Biblia es inerrante porque es infalible. No puede errar porque es la palabra de Dios, quien no miente ni ignora nada. Números 23, 19. Ponérmelo. Vale. Dios no es hombre, por lo tanto no miente, Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? No. Dios no miente. Y esto lo que implica es que si hay un conflicto entre Dios y el hombre, ¿qué dice la palabra? Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Conclusión. A ti, amigo, que no conoces a Cristo. No sé si habrá alguien aquí, pero bueno, por si acaso. Todo lo que necesitas para arreglar tu relación con Dios está en la Biblia, su palabra. Ella te mostrará el camino que debes seguir. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y una vez en Él, promesa tenemos. La palabra seguirá siendo lámpara a tus pies, lumbrera a tu camino. Ella te capacitará para vivir el propósito para el cual existes, que no es más ni menos que glorificar a Dios, disfrutando de Él por siempre. Y a ti, mi hermano, ¿hay algo más que necesitemos? Tenemos una palabra suficiente para nuestras necesidades, confiable, protectora, clara, perdurable, verdadera. ¿Qué más necesitamos? Sí, hermanos, necesitamos algo más.
Necesitamos al mismo Espíritu que reveló la palabra, nos ilumine para entenderla mejor. Así que, hermanos, como iglesia, nos ponemos de en pie y como Lutero decimos, mi conciencia está sujeta a la palabra de Dios. Mientras otros dicen, sí, la Biblia más otra fuente de autoridad, nosotros decimos, solamente la Escritura, y que Dios nos ayude. Pero quiero advertirle, hermano, todo privilegio, porque nos ha sido concedido un gran privilegio. Somos, se dice que somos el pueblo de la palabra. Tenemos un privilegio y el privilegio exige una responsabilidad. Tenemos una palabra gloriosa en nuestras manos o también en nuestros móviles, también está aquí, ahora más aquí. ¿Qué exige? Exige diligencia y sumisión de nuestra parte. No sea que nos descuidemos y Dios nos diga, como un día dijo a Israel a través del profeta Oseas, este mensaje tan triste. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente. Discurrirán buscando la palabra de Jehová y no la hallarán. Hermanos, no descuidemos de ninguna de las maneras la palabra de Dios. Que sea nuestro levantarnos, nuestro acostarnos y nuestro diario caminar. Y así como comencé con 3 citas, que me hubiera gustado que la hubieran puesto, quiero concluir con otra cita, un teólogo, Parker. Cuando yo estudié un libro de él. Este hombre, en un libro, no lo tengo anotado aquí, dice, avivarnos de nuevo es prerrogativa de Dios y solo de Él, pero podemos sacar las piedras de tropiezo sobre las cuales hemos caído. Hermano, querido hermano, quiero hacerle un llamado a quitar las piedras de tropiezo. Quiero hacerle un llamado al altar y aquí juntos sacar esas piedras de tropiezo que impiden nuestro avivamiento espiritual. Y como decía nuestra pastora Andrea, el verdadero avivamiento empieza aquí, empieza de rodillas, cuando te encierras, cuando callas y le oyes y le clamas. Aquí de rodillas. Y con tus labios le dices al Maestro, el dueño de mi vida eres tú. Y todo lo que hagas conmigo será bueno, será perfecto.